práctica rápido. ¿Está bien? Entonces, bueno, la primera práctica, si recuerdan, tuvo que ver con el tema de espectrofotometría. Y hablar de espectrofotometría, yo soy muy malo dibujando, pero me van a tener que hacer caso. Hablando de espectrofotometría, van a tener que activar la imaginación. Hablar de espectrofotometría es hablar de una técnica sumamente valiosa en el laboratorio clínico. Es evidente porque en prácticamente todas las sesiones de laboratorio la hemos utilizado. La espectrofotometría es una técnica colorimétrica, cuantitativa, o sea, permite medir cosas, da números, genera valores. Y esa técnica se basa en el uso del espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un equipo muy peculiar que tiene dentro, esto lo estoy diciendo de manera metafórica, pero así se lo dije a mis alumnos, tiene dentro como si fuera un arco iris. Imagínense que el espectrofotómetro tiene dentro un arco iris. Si tiene un arco iris, no tiene más que una cantidad tremenda de rayos de luz, por decirlo de alguna manera, insisto, estoy hablando de manera metafórica, y cada uno de esos rayos de luz tiene un valor determinado de longitud de onda que se mide en nanómetros. Y cada rayo de luz con una longitud de onda representaría, digamos, un color del arco iris. De hecho, el arco iris no es más que la interacción entre la luz solar y las gotas de lluvia. Cuando eso ocurre, la luz solar, que es la luz blanca, se dispersa en cada uno de los colores que vemos en el arco iris. Cada color tiene una longitud de onda particular que lo define. Bueno, el espectrofotómetro, insisto, es como si fuera un gran arco iris que tiene capacidad de generar luz a diferentes valores de longitud de onda, a diferentes colores. Entonces, eso que tiene de peculiar, más allá de que el equipo es muy bueno, muy bonito, muy interesante, lo que tiene de peculiar es que cada sustancia, a partir de la composición química que tiene la capacidad de absorber luz, de robarse la luz. Y esa luz que se roba depende de dos parámetros. Depende, en primer lugar, de la naturaleza química de la sustancia. O sea, las características moleculares de la sustancia definen si ella es capaz de absorber más o menos luz a determinado valor de longitud de onda. En otras palabras, volviendo sobre el arco iris, es como si cada sustancia tuviera la capacidad de robarse un color del arco iris. Bien, ¿cómo sabemos qué color del arco iris es capaz de robarse, de absorber una sustancia? Pues haciendo un espectro de absorción, donde tenemos diferentes valores de longitud de onda, o sea, diferentes colores del arco iris, y evaluamos la absorbancia, que eso es un valor que genera el espectrofotómetro, evaluamos la absorbancia de la sustancia a cada uno de esos colores del arco iris. Y tenemos algo así, donde de pronto podemos enterarnos que la sustancia X le gusta robarse el color amarillo, el color rojo, el color azul, el color violeta del arco iris. Incluso es posible que a alguna sustancia le gusten colores que realmente no vemos, como los que están a nivel ultravioleta. Ese es el caso, y estoy adelantándome de pronto al último laboratorio, pero igual, para que todo esté integrado, es el caso de las bases nitrogenadas, que absorben luz a 260 nanómetros. Por eso los nucleótidos, los ácidos nucleicos absorben luz a 260, que es ultravioleta. Le gusta robarse la luz ultravioleta. Mientras que los aminoácidos aromáticos, por ejemplo, le gusta robarse la luz a 280 nanómetros. Bien, por supuesto, cuando digo robarse la luz, vuelvo a decir, estoy hablando de manera metafórica para que comprendan el fundamento de la espectrofotometría. Entonces, resumiendo, usando el espectrofotómetro, cada sustancia tiene la capacidad de indicarnos cuánta luz le gusta robarse, le gusta absorber, en dependencia de su naturaleza química. ¿Cómo lo demostramos, lo encontramos? Diseñando un espectro de absorción. Bien, la segunda razón por la que una sustancia roba luz es por su concentración. No es lo mismo una sustancia poco concentrada que una sustancia muy concentrada. Bien, si la sustancia está muy concentrada, la cantidad de luz que absorberá es mucho mayor. Y eso, yo le decía a mis alumnos que todos lo vivimos a diario. Si ustedes encuentran por ahí, voy a poner el ejemplo más simple, un vaso que tiene chicha morada. Usted mira el vaso y solo mirando usted puede juzgar si tiene más o menos maíz morado, porque está más clara, es más aguada o más concentrada. Entonces usted la mira y dice, uy, esto está muy aguado, porque yo veo a través del vaso. Está tan transparente que yo logro ver. Significa que la luz atraviesa el vaso, no es absorbida por el maíz morado. Correcto, significa que está muy aguado. Sin embargo, si estuviera muy concentrado, si hubiera muchas partículas de maíz morado, se absorbiera más luz y usted no podría ver más allá del vaso. Correcto. Entonces, de alguna manera, eso es lo mismo que hace un espectrofotómetro. O sea, usted a la larga
actúa como un espectrofotómetro, lo único que no puede dar valores, no cuantifica. Usted solamente juzga de manera cualitativa si hay más o menos sustancia. Bueno, el espectrofotómetro sí cuantifica y le dice a usted, en dependencia de la concentración que tenga la sustancia, cuánta luz está absorbiendo. ¿Qué valor de longitud de onda, qué luz escogemos para esta evaluación? Pues escogemos la longitud de onda que mejor se ajuste a la sustancia. Ya hicimos el espectro de absorción, ya sabemos que la sustancia absorbe luz a 600 nanómetros, por ejemplo, que de pronto es la luz que le gusta robarse, y a esa misma longitud de onda exploramos diferentes concentraciones de sustancia. Y ahí aparece esta famosa línea recta que relaciona concentración y absorbancia. Y esta línea recta deriva, en términos conceptuales, de la llamada ley de Lambert-Beer. Bien, ¿qué hicieron Lambert y Beer, que son dos investigadores? Pues ellos demostraron que las sustancias tenían la capacidad de absorber luz, insisto, en dependencia de su naturaleza química y también en dependencia de su concentración. Hay un tercer parámetro que también tiene que ver con la capacidad de absorber luz y es el frasco en que se encuentre la sustancia. Si es más pequeño o si es más grande, como la luz tiene que recorrer una distancia mayor, pues la absorbancia cambia. Pero eso lo resolvimos en el planeta Tierra porque todo el mundo en el planeta Tierra usa cubetas para el espectrofotómetro que son igualitas en términos de su tamaño. Por lo tanto, esta variable no es importante. Por eso ustedes en ninguna práctica han incluido el valor o la variable tamaño de cubeta, distancia que recorre la luz. Nunca lo han hecho porque esa distancia es 1 centímetro y todas las cubetas del planeta miden lo mismo. Por lo tanto, no es una variable, es una constante y por eso no se tiene en cuenta en los estudios. Bien, solo se tiene en cuenta la relación que hay entre concentración y absorbancia. Relación, insisto, que según Lambert-Beer es una relación lineal. Lineal significa, como ya dije con la chicha morada, que mientras más concentrada esté la sustancia, mientras más concentrada esté la chicha morada, o el analito que estemos midiendo en el laboratorio, porque aquí nadie va a medir la concentración de la chicha morada, el analito que estemos midiendo en el laboratorio, mientras más concentrado esté, más absorbancia tiene. Bien, ¿qué sucede? Que esa relación de linealidad no es a cualquier concentración. Si la concentración de una sustancia sube mucho, llegará el momento que ocurra esto. O sea, que se establece como una meseta, un plató, y ya no aumenta más la absorbancia. Por lo tanto, usted debe trabajar en un rango de concentración del analito que sea, o sea, que se ajuste a la linealidad en lo que se refiere a su relación con la absorbancia, que hay una relación lineal entre concentración y absorbancia. Si usted trabaja con un analito cuya concentración es demasiado alta, usted tiene que diluir esa mezcla, esa muestra donde está el analito. Suponga que es una muestra de orina, una muestra de suero, de plasma, usted lo tiene que diluir generalmente en solución salina, diluirlo, por ejemplo, 2 veces, diluirlo 5 veces. ¿Para qué? Para que esa mezcla nueva que aparezca tenga una concentración que corresponda al rango de linealidad y usted pueda usar la ley de Lambert-Beer para calcular la concentración del analito que le interesa. Si cuando usted hace el cálculo, el valor que le da es un valor de concentración X, cualquiera, luego usted tiene que multiplicar esa concentración por la dilución que ha hecho. Si la concentración le da 5 miligramos por decilitro y usted diluyó 5 veces, la concentración real no es 5, es 5 por 5, 25. Bien, usted tiene que multiplicar por esa concentración. Profesor, buenos días, no se le escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, profesor. ¿Pero cuándo me dejaron de escuchar? ¿Hace poquito? ¿O hace rato?
Un poquito. Hace poquito nomás. Ah, ya está bien. No sé qué pasó ahí porque se silenció el audio. Ya, regresamos. Gracias por avisar. Ya, entonces, listo. Entonces decía que existe una relación de linealidad entre absorbancia y concentración. Ustedes escucharon la parte donde yo hablé de las diluciones y eso, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces voy de frente a esta parte que viene ahora, que es confirmar que como existe esta relación de linealidad, podemos establecer o utilizar una ecuación muy simple, muy simple, muy simple, que ya han usado en todas las prácticas, que dice que la concentración de un estándar, porque usted, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir que entonces para determinar la concentración de una muestra problema, usted simplemente trabaja con una concentración conocida de ese analito, bien, de la glucosa, de la urea, de las proteínas, una concentración conocida, y ya usted sabría que la concentración de esa solución conocida, de ese estándar, es proporcional a la absorbancia de luz que tiene ese estándar. Y por lo tanto puede hacer una regla de 3 con la concentración de la muestra y la absorbancia de la muestra. Correcto. Entonces, esta regla de 3 es la que han usado en todos los laboratorios. ¿Por qué la pueden usar? Insisto, porque hay una relación lineal entre concentración de sustancia y absorbancia. Bien, un detalle antes de continuar con este cálculo, que es muy básico y lo han hecho siempre, es el siguiente. Profesor, para yo saber la longitud de onda a la que tengo que colocar el espectrofotómetro, ¿tengo obligatoriamente que hacer un espectro de absorción cada vez? No, eso solo lo hicieron la primera semana para que ustedes entendieran el fundamento del problema. Profesor, una vez que yo haga el espectro de absorción o que yo conozca la longitud de onda, ¿tengo que hacer una curva patrón cada vez? No, eso solo lo hicieron la primera semana. Después no necesitaron ni el espectro ni diseñar una curva patrón, porque el kit, el estuche de reactivos que han usado para diferentes mediciones, glucosa, ácido úrico, proteína, ya dice cuál es la longitud de onda ideal para cada sustancia y trae intrínsecamente, trae incluido una curva patrón. Y usted simplemente utiliza el control, el estándar me refiero, y utiliza el valor de longitud de onda que el sistema le indica. Ya alguien, al momento de diseñar el sistema, el paquete de reactivos, hizo el estudio del espectro de absorción y construyó una curva patrón. Por eso ustedes no han tenido que hacerlo más, solo lo hicieron la primera vez. ¿Está bien? Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Solo lo hicieron la primera vez. No sé por qué ahora no puedo dibujar. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿cómo se llama este parámetro que está aquí? Se llama factor de calibración. El factor de calibración es un parámetro, una variable que relaciona la concentración del estándar y la absorbancia. Imagínense que la concentración del estándar sea 100, para ponerlo más fácil, y que la absorbancia sea 2. Significa que el factor de calibración es 50, no sé, imagínense que 100 miligramos por decilitro, pues el factor de calibración es 50 miligramos por decilitro. En el examen nunca se les olvide poner unidades, porque eso hace perder puntos. Bueno, nada, después que tienen el factor de calibración, obviamente aplican la regla de 3 y es muy sencillo. Y para calcular la concentración de la muestra, simplemente multiplican la absorbancia de la muestra que hayan evaluado en el equipo por el factor de calibración. Factor de calibración 50, imagínense que la absorbancia de la muestra sea 0,5, pues esto es igual a 25 miligramos por decilitro o lo que sea. Esta regla básica, esta fórmula, esta ecuación básica, esta regla de 3 es muy simple. ¿Por qué? Porque en la Amber-Beer dicen que hay linealidad entre concentración y absorbancia. Si esta linealidad se pierde porque la concentración es muy alta, no pueden usar la regla de 3. ¿Qué tienen que hacer? Decirle al paciente, no puedo hacer la determinación. Claro que no. Tienen que hacer lo que dije antes, diluir la muestra para que esa muestra nueva, diluida, tenga una concentración tal que coincida con la región de linealidad entre absorbancia y concentración y puedan aplicar la regla de 3. ¿Está bien? Listo, esta es la esencia de la primera práctica, que el único detalle es que luego midieron glucosa, bla, bla, bla. Pero eso es lo de menos, porque esta práctica alguna vez se hizo incluso con azul de metileno. Aquí lo importante no es el analito, sino que comprendan el concepto. ¿Qué puede salir en un examen relacionado con este tema? Bueno, podrían, por ejemplo, dibujarles el espectro de absorción de una sustancia y decirle, dígame, dado este espectro, cuál es el valor de longitud de onda a la cual absorbe la sustancia. Por ejemplo,
podrían, imagínense que le pinta un espectro de absorción y dicen cuál es el valor de longitud de onda al cual usted evaluaría la concentración de la sustancia. Tienen que buscar el valor donde está el pico de absorbancia mayor. O, por ejemplo, le pueden dar dos espectros de absorción, uno así y uno de pronto más pequeñito. Si es más pequeñito, ¿por qué es más bajito? Porque la sustancia tiene menos concentración. Y aunque absorbe a la misma longitud de onda, porque es la misma sustancia, como la concentración es menor, la absorbancia es menor. Y así pueden comparar dos espectros de absorción. La otra es que en el espectro de absorción hayan varios picos y encuentren de pronto que haya un pico, no sé por qué no puedo borrar esta parte de aquí, haya un pico a, no sé, 280 nanómetros. Imagínense, vamos a dibujarlo. Supongan que haya dos picos, un pico aquí y un pico aquí, que este sea a 280 nanómetros y este sea a 500. Y les digan, ¿por qué puede haber este pico a 280? Ah, porque la sustancia contiene en la mezcla aminoácidos aromáticos. Y como tiene aminoácidos aromáticos, absorbe a 280 y también absorbe a 500 porque la sustancia, por su naturaleza química, además absorbe a 500. ¿Comprende? O sea, puede haber más de un pico de absorción si es que hay una mezcla de sustancias. Si la sustancia es pura, como usaron en la primera práctica, que era glucosa, obvio, solo hay un pico. Pero si la sustancia tiene más de un componente incluido, no va a haber solo un pico. Pueden haber dos, pueden haber tres picos en dependencia, picos de absorbancia me refiero. Puede ser así. Bien, y aquí haber uno a 260 significa que hay nucleótidos o ácidos nucleicos o bases nitrogenadas, que es como tal la sustancia que absorbe, adenina, citosina, y aquí un pico mayor de la sustancia, digamos, de otro componente de la mezcla o de otro componente de la sustancia en cuestión que están evaluando. O sea, no siempre tienen por qué esperar un único pico de absorción. Bien, listo. ¿Alguna duda al respecto? Profesor, ¿y qué significa cuando hay dos picos? ¿Qué significa qué? Cuando hay dos picos, Es lo que acabo de, 280, 500. es lo que acabo de comentar. Imagínate que tú tengas en una mezcla proteínas y glucosa a la misma vez. Que tú tengas el plasma. En el plasma no hay glucosa pura ni proteína pura. En el plasma hay glucosa y proteínas. Ese experimento nunca lo han hecho, pero si ustedes llevan el plasma al espectrofotómetro y miden diferentes longitudes de onda y quieren hacer el espectro de absorción del plasma, te va a quedar como mínimo así, como mínimo. Va a haber una absorbancia de proteínas a 280 porque tienen aminoácidos aromáticos y va a haber una absorbancia a 260. Perdón, discúlpenme. Discúlpenme, me equivoqué aquí. Estaba pensando en otra cosa. A ver. Va a haber una absorbancia a 280 porque tiene aminoácidos aromáticos, las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina, tienen aminoácidos aromáticos, va a absorber a 280 y además va a haber glucosa y va a absorber a 505 nanómetros, si es que le agregan el reactivo para que la glucosa se transforme, se oxide. Entonces van a tener dos picos de absorción. O sea, nunca hemos hecho un experimento como este para construir el espectro de una mezcla compleja, pero si a ustedes en el examen le dicen una mezcla compleja tiene la capacidad de absorber luz a 280 y a 260, ¿qué contiene la mezcla? Tiene ácidos nucleicos y tiene proteínas, porque absorbe a 260 por los nucleótidos, por la base nitrogenada, y absorbe a 280 porque tiene proteínas. Es una mezcla donde hay varias sustancias. ¿Comprendes? Hasta ahora hemos trabajado con sustancias puras, pero si alguien quiere explorar, que ustedes saben que las proteínas absorben una longitud de onda, que las bases nitrogenadas a otra, como hicimos en la última práctica, por ejemplo, que habían diferentes valores de longitud de onda para cada sustancia, pues puede haber dos picos. Es más, en una mezcla compleja real, seguramente hay muchos picos, porque hay un montón de sustancias que absorben a longitudes de ondas diferentes. ¿Comprenden? Pero claro, a ustedes les van a explorar, les van a estudiar, a evaluar aquellos valores que más o menos ustedes han manejado, los que tienen que ver o directamente con la transformación de una sustancia como la glucosa o sobre todo la absorbancia de bases nitrogenadas, de aminoácidos aromáticos. Pero el espectro puede ser tan complejo como compleja es la muestra. No esperen un espectro de absorción con un único pico. No digo no esperen en el examen, quiero decir no esperen en la vida, me refiero. ¿Está bien? Pero eso se refiere al espectro de absorción, insisto. Ahí estamos hablando del espectro de absorción específicamente. Correcto. ¿Ya quedó claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. No sé por qué no puedo. Voy a tener que salir de aquí. Espérense un segundito. Deja ver si ahora. No logro borrar esto. Muy bien, entonces, déjame
A ver, nueva diapositiva, ya me parece que es más salomónico. Listo, entonces, esa es la primera práctica. Entonces avanzamos, esta parte es fundamental porque gracias a esto ustedes han podido hacer todas las determinaciones. Déjenme buscar el teléfono para controlar la hora porque no lo tengo aquí conmigo y no estoy controlando la hora. Un segundo. Muy bien, entonces, en lo que se refiere, ya ahí vimos la primera práctica. De ahí, el resto de las prácticas, todas de una u otra manera coquetearon con la espectrofotometría. Bien, entonces, la segunda práctica, que fue la determinación de proteínas totales y de proteínas fraccionadas, aquí solo desde el punto de vista teórico, recordar que en el plasma hay una mezcla compleja de proteínas. Esa mezcla compleja incluye sobre todo tres grandes grupos. Incluye la albúmina, que es la mayoritaria, es la proteína mayoritaria, muy importante en el transporte de otras sustancias, de vitaminas, de lípidos, es muy importante en el control de la presión osmótica. Recuerden que si los niveles de proteínas totales, especialmente albúmina, disminuyen por alguna razón, pues habrá una presión osmótica menor en el plasma, la sangre, y si la presión osmótica disminuye, pues el agua ingresa al sistema circulatorio, sale del tejido intersticial al sistema circulatorio, perdón, al revés, me equivoqué. Si la presión osmótica disminuye, pasa lo contrario. Si la presión osmótica disminuye, el agua sale del sistema circulatorio al líquido intersticial y ocurre un edema. La persona se inflama edematosamente, luce edematosa, los brazos, las piernas. Hay una salida de líquido al sistema circulatorio, al tejido intersticial por ósmosis. Al revés pasa, si la presión osmótica sube, si hay demasiada proteína plasmática por alguna razón, pues el agua se mueve del líquido intersticial al sistema vascular y la persona tiende a deshidratarse. Es al revés, porque el agua está saliendo de los tejidos al sistema vascular. Entonces, las proteínas plasmáticas juegan un rol fundamental, especialmente la albúmina, en el control de la presión osmótica. Eso es una función, aparte del transporte que yo decía. Pero no solo hay albúmina, además están las globulinas, que se dividen en alfa y beta globulinas y gamma globulinas. En las gamma globulinas están los anticuerpos, que son moléculas muy importantes en la defensa del organismo. Los anticuerpos o inmunoglobulinas, gamma globulinas. ¿Está bien? ¿Cómo usted puede visualizar las características, la distribución de las proteínas plasmáticas con una electroforesis? Una electroforesis de proteína les permite visualizar la presencia de albúmina en primer lugar, que es la proteína mayoritaria, las alfa y beta globulinas y las gamma globulinas, que son los anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, en una condición normal, insisto, la albúmina es mayoritaria. Otras proteínas plasmáticas son proteínas como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que son proteínas que tienen que ver con eventos inflamatorios, por ejemplo. En cualquier caso, la mayor parte de proteínas plasmáticas es producida en el hígado. Por lo tanto, un fallo hepático, un trastorno hepático puede dañar la producción de proteínas plasmáticas porque es el hígado el que suplementa la mayor parte de las proteínas plasmáticas. Claro que no para las gamma globulinas, para los anticuerpos, que son proteínas del sistema inmune producidas por los linfocitos B. O sea que un trastorno en el sistema inmune, en la actividad de las células B, también puede provocar alteraciones en la producción de proteínas plasmáticas, especialmente las gamma globulinas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo también puede alterarse la presencia de proteínas plasmáticas? Si es que el riñón tiene un trastorno y no permite controlar la concentración de esta sustancia. O sea, pudiera ser que el riñón tenga un defecto en la filtración, hay un trastorno, una insuficiencia renal, y esto provoque una acumulación de proteínas plasmáticas, no se excretan adecuadamente o no se regula la concentración de manera adecuada, y provoca, o al revés, se excretan incorrectamente, puede haber albuminuria también, puede haber albúmina en la orina y esto ocasiona un trastorno en la concentración de proteínas plasmáticas. Bien, entonces el hígado, el riñón y el sistema inmune son componentes fundamentales o son elementos fundamentales, son tejidos fundamentales, órganos que participan en el control de las proteínas plasmáticas. Bien. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo cuantificamos proteínas plasmáticas? Bueno, repito, si bien la electroforesis te permite visualizar la distribución y, por ejemplo, si usted ve una electroforesis así, pues esto significa que hay un trastorno porque no hay prácticamente albúmina y hay demasiadas gamma globulinas.
puede haber un problema en la producción de albúmina porque hay una insuficiencia hepática, o al revés, tal vez se está produciendo demasiadas gamma-globulinas porque puede haber un trastorno del sistema inmune, puede haber un mieloma múltiple, que es un cáncer productor de anticuerpos, por ejemplo. Bien, entonces la electroforesis ya es un método que permite visualizar la distribución de proteínas plasmáticas, pero en el laboratorio no hicimos electroforesis, lo que hicimos fue explorar la concentración de proteínas usando el método del Biuret. El Biuret es un sistema muy sencillo, que incluye cobre en su composición, y cuando ese cobre se une a los enlaces peptídicos, usted puede cuantificar la presencia de proteínas en general, no de proteínas plasmáticas, proteínas en general. Es muy importante el detalle, esto yo lo converso bastante con mis alumnos de laboratorio, que en el caso del Biuret te permite, digámoslo de esta manera, colorear la proteína. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno determina albúmina, cuando uno determina urea, cuando uno determina glucosa, uno realmente en el equipo no mide a ese analito. Ese analito es transformado por una enzima, se convierte en un compuesto coloreado o incluso produce un intermediario que después se transforma y genera un compuesto coloreado. O sea, usted no mide el analito como tal. Con el Biuret sí, porque el Biuret se intercala en la estructura de las proteínas, el cobre se ancla a los enlaces peptídicos y colorea la proteína, por decirlo de alguna manera. Y usted con esa proteína coloreada va al espectrofotómetro, mide la absorbancia, y si usted tiene un control, un estándar, pues usted podrá hacer la regla de 3 de la ecuación de Lambert-Beer, en base, a la ley de Lambert-Beer, esa regla de 3 que ya vimos, concentración de estándar sobre absorbancia del estándar, es igual a concentración de muestra sobre absorbancia de muestra. Y usted simplemente, si tiene un estándar y la absorbancia medida por el espectrofotómetro, puede utilizar esta regla de 3 para calcular la concentración de una muestra. Las proteínas totales se mueven entre 6 y 8 gramos por decilitro, 8,3 por ahí aproximadamente. Y ustedes recuerden que en el examen no tienen ese valor, lo deben revisar antes, estudiar para que les quede claro si hay una alteración en la composición de proteínas totales. Pues si hay una alteración, ustedes podrán evaluar, bueno, pues si se está produciendo alguna patología en dependencia de que ha disminuido o aumentado la presencia de proteínas totales o de alguna proteína particular. Digo alguna proteína particular porque también en la práctica evaluamos particularmente la albúmina, y la albúmina la hicimos con otro reactivo, no es el Biuret, con bromocresol verde, y el bromocresol entonces tiñe la albúmina, le provoca un cambio de pH y la tiñe también, y esa tinción que tiene la albúmina pues se puede medir también en un espectrofotómetro igualito. Entonces, simplemente en los exámenes le pueden pedir calcular concentraciones de albúmina, concentraciones de proteínas totales, y ya saben que las proteínas totales son igual la cantidad, la concentración a la concentración de albúmina más la concentración de globulinas. Por lo tanto, si ustedes tienen proteínas totales y albúmina, simplemente restan proteína total menos albúmina y tienen la concentración de globulinas, que es muy fácil. También tienen la concentración de albúmina, se mueve entre 3 y 4,5. Bien, y por ahí calcula la concentración de globulinas, y luego hay un parámetro que es la relación albúmina-globulinas, y que también les da una idea de cómo está la distribución de los subtipos de proteínas. Se supone que haya mucha más albúmina que globulina, de tal manera que esta relación está entre 1,1 y 2 aproximadamente. ¿Está bien? Se supone que haya más albúmina que globulina en una condición normal. Si una persona tiene un trastorno en la producción de albúmina, tiene un problema hepático o tiene... ¿Cirrosis? Claro, una cirrosis, tiene una enfermedad, tiene hígado graso, de pronto es alcohólico, cualquiera de estos problemas hepáticos puede provocar una alteración en la producción de proteínas totales, albúmina como parte de las proteínas totales, pero podría tener perfectamente bien el hígado y tener un problema en la producción de globulinas, de pronto en la producción de anticuerpos, porque tenga un mieloma múltiple. Y si produce demasiado anticuerpo, la proporción de albúmina-globulina se altera. Va a lucir que hay muy poca albúmina y mucha globulina. Y eso puede ser por un problema de un mieloma múltiple, por ejemplo, porque hay un exceso de globulinas. ¿Cómo usted encuentra eso? Las proteínas totales suben, hay mucha proteína total, pero hay poca albúmina. Qué raro. ¿Cómo si hay tanta proteína total, hay poca albúmina? El problema es que hay demasiada globulina y podría ser un mieloma, por ejemplo. Claro, también las proteínas totales pueden alterarse por, no sé, de pronto por las características de la dieta. Una persona desnutrida va a tener una disminución en las proteínas totales también, porque una persona desnutrida obviamente tendrá un menor suplemento de proteínas en la dieta,
una desnutrición crónica. No estoy hablando de que usted esté un día sin comer, no, eso no pasa nada. Pero si usted tiene una desnutrición crónica, una condición de salud que le provoque un daño en la absorción de las proteínas de la dieta, pues puede tener una baja en los niveles generales de proteínas plasmáticas. Bien, porque no tiene los insumos para fabricarlas, obviamente. Entonces, por ahí se mueve el tema de las proteínas. Es muy sencillo. Y recuerden siempre que el Biuret, un detallito para antes que se me olvide, el Biuret les permite a ustedes, este dato es interesante, distinguir, escúchenme, porque esto sirve también para la práctica de donde vieron las características de cada biomolécula y cómo determinarla, la práctica 6. ¿A qué me refiero? Si usted tiene aminoácidos libres y usted agrega Biuret, usted no va a tener señal, porque el Biuret solo mide proteínas. El Biuret aprovecha los enlaces peptídicos para teñir, entre comillas, la proteína. Bien, por lo tanto, si alguien les pregunta cómo usted distinguiría si los aminoácidos están libres o en forma de proteína, bueno, usted puede medir absorbancia a 280, eso le confirma que hay aminoácidos o proteína porque hay absorbancia a 280, que es de aminoácido aromático, y después hace una tinción con Biuret. Si usted detecta absorbancia a 280, pero el Biuret no tiñe, es porque solo hay aminoácidos. Si usted detecta absorbancia a 280 y el Biuret tiñe, es porque esos aminoácidos están en forma de proteínas. ¿Comprendieron? Porque si usted mide absorbancia a 280 y hay absorbancia, hay aminoácidos aromáticos, lo hay. ¿Y por qué el Biuret no los tiñe? Ah, porque están libres, no están formando enlaces peptídicos, no forman proteínas. Porque el Biuret solo tiñe proteínas, igual que el Lowry y el método de el método de el BCA, todos, el Biuret, el Lowry, el BCA, todos tiñen proteínas porque todos lo que hacen es utilizar cobre para identificar enlaces peptídicos. Sí, la pregunta, por favor. Ay, profesor, hace un momento había explicado que si hay una alteración, puso CS sobre absorbancia igual a CM sobre absorbancia, no sé qué había puesto. Esa parte me viene mucho. Ah, eso. Sí, esto es utilizar la regla de Lambert-Beer. Sí, ¿a qué te refieres? O sea, si te dan la concentración de un estándar de proteínas, aquí me equivoco, aquí es estándar. La concentración, bueno, no importa, vamos a suponer que esta es muestra, da igual. Si te dan la concentración de un estándar de proteína y tú vas al espectrofotómetro y mides la absorbancia, esa fue la práctica número 2. Después, con la absorbancia de la muestra, haces la regla de 3. Concentración del estándar, concentración de la muestra, perdón, es concentración de estándar dividida por absorbancia de estándar, que esto ustedes saben que se llama factor de calibración multiplicado por absorbancia de la muestra. O sea, así es como se hace la determinación. Primero calculan el factor de calibración, como lo vimos en la primera práctica, y lo multiplican por absorbancia. O sea, aquí no hay misterio ninguno. Es más, la ecuación más difícil, más compleja, más terrible que van a usar ustedes en cualquier examen es esta. No hay misterio, no hay más nada. Siempre que utilicen el espectrofotómetro, van a usar esto. O sea, no hay. Lo mismo si es urea. Si es... yo le ponía estándar sobre absorción del estándar por absorción de la muestra problema. Así le ponía. Discúlpame, no te escuché. Es que yo le ponía estándar sobre absorción del estándar por la absorción de la muestra problema. Claro, absorción del estándar. Yo puse una S, la S es estándar, o la E, como quiera, por la absorción de la muestra. De la muestra, claro que sí, esto es concentración de la muestra, pero te decía que tú puedes primero calcular este parámetro que le llaman factor de calibración, que lo hemos usado. Si de frente tú pones esto, te va a dar el mismo número, no pasó nada. Y si yo fuera tu profesor, sería incapaz de quitarte medio punto porque está perfecto. Pero es importante que tú sepas que esto se llama factor de calibración. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen de frente te digan el factor de calibración es igual a 100. Entonces, si ya te dan este número, no tienes que hacer este cálculo grandote. Pones un 100 aquí, que es el factor de calibración, y multiplicas. Pero si tú no sabes que esta relación se llama factor de calibración y en el examen te dan este número, tú dirás, ay, Dios mío, ¿qué cosa es el factor de calibración? Es esto mismo que está acá. ¿Comprendes? Por eso les hablo en términos de factor de calibración, por si acaso, porque en las prácticas siempre hacemos el cálculo de ese valor. Pero es imprescindible, profesor, si no lo calculo, no voy a llegar al resultado final. Claro que no, vas a llegar perfectamente al mismo resultado, al mismo. ¿Comprendes? Concentración del estándar, volvemos, sobre absorbancia del estándar, concentración de la muestra sobre absorbancia de la muestra. Si quieres despejar esta variable, simplemente pasas esta multiplicando, que es lo que tú me dices. Lo mismo. Lo único que esto de aquí, si tú quieres, lo puedes calcular antes y ponerle este número, FC.
Te lo digo, insisto, si tú lo haces sin calcular FC, no importa, te va a dar lo mismo. Y yo jamás te quitaría un punto en un examen. Pero tienes que saber que esto se llama FC por si acaso. Porque si a ti te dicen de frente que con el estándar se determinó el FC y fue 100, ya tú sabes que esta relación es 100. No tienes que calcularla. Ya sabes que es 100. El profe te está dando ese dato. Correcto. Por eso es importante que sepas que esto es factor de calibración. No sea que en el examen te incluyan de frente el valor del factor de calibración y tú no sepas qué hacer con él. Si te dan el factor de calibración, lo único que tienes que hacer es multiplicar el factor de calibración por la absorbancia de la muestra y se acabó el cálculo. Tan fácil como eso. ¿Te quedó claro ese detalle? Ajá, sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, después del tema de la concentración de las proteínas totales y la albúmina y qué sé yo, la próxima práctica creo que fue la desnaturalización de proteínas, me parece que sí. Los factores que afectan, no lo es. La actividad enzimática. Ah, sí, desnaturalización de proteínas. Desnaturalización de proteínas, que es muy simple. Ahí solo tienen que tener claro que las proteínas tienen 4 niveles de organización: primario, secundario, terciario y cuaternario. Las características de cada nivel, que ese es un contenido que en teoría seguramente vieron muy bien, ya lo evaluaron en el S1. Y saber que hay una serie de factores físico-químicos que alteran la conformación nativa de las proteínas y por lo tanto afectan su función. Si una proteína se modifica su conformación, habrá un trastorno mayor o menor en su función. ¿Qué factores físico-químicos alteran la conformación nativa de una proteína? En primerísimo lugar, el calor. ¿Por qué? Porque recuerden que una proteína, el nivel primario son enlaces peptídicos, pero el nivel secundario, terciario y cuaternario son interacciones débiles que se establecen entre las cadenas laterales de los aminoácidos, los grupos R. Bien, esas cadenas laterales establecen interacciones iónicas, hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, entre ellas e incluso también puentes de hidrógeno con el agua, o interacciones hidrofóbicas con lípidos que estén en su entorno, si se trata de una proteína, por ejemplo, que esté insertada en la membrana plasmática. Por ejemplo, imagínense que esta es la membrana plasmática y que hay una proteína aquí. Esta proteína, los aminoácidos de esta región y de esta región están en contacto con el agua a nivel extracelular y en el citoplasma. Por lo tanto, serán aminoácidos que puedan, algunos de ellos, no todos, establecer puentes de hidrógeno con el agua. Sin embargo, estos que están aquí atravesando la membrana, lo que tienen alrededor son lípidos y por lo tanto el tipo de interacciones de ellos con los lípidos son interacciones hidrofóbicas, por ejemplo. En fin, en dependencia de la proteína habrán diferentes interacciones aparte, además de los enlaces peptídicos. Insisto, el enlace peptídico permite nivel primario, pero luego hay nivel secundario, terciario y cuaternario, si es que tiene nivel cuaternario. Ya saben que no todas tienen nivel cuaternario, solo las multiméricas, pero en cualquier caso, todas esas interacciones están sobre todo aseguradas por interacciones débiles. Por lo tanto, si usted da calor a una proteína, la proteína empieza, digámoslo así, a vibrar. Los grupos químicos vibran y esas interacciones débiles se pierden. Y la proteína se desarma, se desnaturaliza. A mí no me gusta tanto usar el término se degrada, porque para mí degradar es destruir la proteína, es romper incluso los enlaces peptídicos. Sin embargo, desnaturalizar es un concepto que tiene que ver más con la pérdida de la conformación nativa. De hecho, cuando usted desnaturaliza la proteína, el nivel primario se mantiene. Las moléculas, los enlaces peptídicos se mantienen. Para romper un enlace peptídico de manera natural, usted tiene que usar proteasas. El enlace peptídico es la unión del grupo amino y carboxilo y se excluye agua, se libera agua. ¿Qué hace la proteasa? Bombea agua a ese enlace peptídico con una energía tal que lo rompe. Las proteasas que están en el estómago, como la pepsina o en el intestino delgado, ya. Pero fuera de eso, otros agentes físico-químicos, insisto, que es de lo que estamos hablando, como el calor, rompe no los enlaces peptídicos, sino las interacciones débiles que se dan entre las cadenas laterales de los aminoácidos y con el entorno, con el agua, con los lípidos que están en el entorno. Entonces, el calor es el principal agente desnaturalizante porque es capaz de impactar en todas esas interacciones débiles. Hay otros agentes desnaturalizantes que tienen efectos más discretos. ¿En qué sentido? Si usted cambia el pH, usted cambia usted puede desnaturalizar la proteína, claro que sí. Pero cuando usted cambia el pH, los grupos químicos que se afectan son aquellos grupos cargables, donde hay aminoácidos ácidos, básicos, con grupos cargables, que tienen capacidad de recibir protones o de liberarlos. Si el aminoácido es alanina, valina, que no es cargable, son aminoácidos, ahí se me pasó ahora el nombre, aminoácidos que no tienen grupos cargables en la cadena lateral,
alifáticos, iba a decir anfifáticos, perdón, alifáticos, pues usted le puede cambiar todo el pH del mundo y esos aminoácidos le da igual, porque el grupo amino y carboxilo están unidos en el enlace peptídico y la cadena lateral no es cargable, así que el pH no los afecta. El pH afecta a aquellas interacciones que se dan por interacciones iónicas, sobre todo. Entonces, si una proteína tiene un dominio que se estabiliza por interacciones iónicas y usted cambia el pH, ese dominio se daña, pierde la conformación porque la carga de los aminoácidos se altera. Bien. Otros cambios pueden tener que ver, como por ejemplo, adicionar agentes reductores. Un agente reductor lo que hace es como que bombea electrones sobre los grupos químicos. ¿Qué grupo químico se ve dañado? Sobre todo si le bombean electrones, el puente disulfuro. A un puente disulfuro usted le bombea electrones. Recuerden que el puente disulfuro se arma entre aminoácidos de cisteína. Si usted le bombea electrones, se rompe el puente disulfuro. Entonces, si una proteína se estabiliza su conformación nativa por puentes disulfuro y usted añade un agente reductor como ditiotraitol, por ejemplo, pues ese enlace de puente disulfuro se rompe. Bien, luego también puede adicionar etanol. El etanol como que deshidrata, por decirlo de alguna manera, la proteína, excluye el agua y al excluir el agua daña los puentes de hidrógeno que estabilizan la estructura de la proteína. Eso es importante. O si añade de pronto un solvente orgánico, una molécula, perdón, de naturaleza hidrofóbica. Imagínense que su proteína está en el citosol. Yo siempre uso este ejemplo. Imagínense que esta es su proteína en el citosol. Bien. Si está en el citosol, está rodeada de agua y estos aminoácidos tenderán a interactuar con el agua, tenderán a ser hidrofílicos. Bien, porque les gusta el agua. Si usted coge esta proteína y la coloca en un entorno oleoso, o sea, hidrofóbico, la proteína, para tratar de estabilizarse, literalmente se vira al revés. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que les gusta el agua se esconden y se muestran a los aminoácidos que no les gusta el agua, que son amiguitos del entorno oleoso, de la región del entorno hidrofóbico. Entonces la proteína como que se vira al revés. Hay una desnaturalización importante porque los aminoácidos hidrofílicos se esconden del entorno hidrofóbico y la proteína hace así, ¡puf!, y se voltea, por decirlo metafóricamente. Entonces hay una desnaturalización por esa razón. Entonces, insisto, muchos agentes pueden provocar la desnaturalización de la proteína. En primerísimo lugar, el calor, la temperatura, el aumento de la temperatura es uno de los fundamentales porque impacta prácticamente en todas las interacciones que pueden establecer las cadenas laterales. Bien, no tanto en los puentes disulfuro, pero en otras interacciones impacta. Correcto, esa es la práctica más simple posiblemente, la verdad. Ahí esa fue una práctica muy sencilla. Profesor, Bien. una pregunta. Sí. Al inicio mencionó sobre los cambios de pH y creo que había dicho sobre que había compuestos que no les afectaba el pH, eran los de valina, algo así. Claro, mencioné aminoácidos alifáticos, claro que sí. Ajá. En el examen pueden poner eso, ¿no? Si es que le afecta o no. Y no creo que vayan tan al detalle, tal vez en el examen de teoría, pero en la práctica no creo. En la práctica no creo. Pero bueno, pero sí te lo pueden preguntar de la siguiente manera. Una proteína tiene, imagínate que una proteína es así, tiene un dominio funcional aquí y uno aquí, nivel terciario, incluyendo varios dominios funcionales. Y los dominios se estabilizan entre sí por interacciones iónicas. De pronto hay un ácido aspartico con una lisina que forma interacciones iónicas, un aminoácido ácido y uno básico. Bien, si usted diseña un experimento para explorar agentes que desnaturalizan a esta proteína, que le hacen perder la conformación de estos dominios, ¿qué agente físico-químico usaría? Bueno, podrías usar calor. El calor te resuelve cualquier problema, porque el calor desnaturaliza sí o sí, porque impacta en en todas las interacciones débiles, pero idealmente muy bonito sería usar cambios de pH, porque si tú cambias el pH, la carga de los aminoácidos como valina, como ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, arginina, que son aminoácidos cargables, la carga cambia por este tema que ya conoces de la teoría, que los aminoácidos son anfotéricos y los mismos reciben protones que lo liberan, eso ya lo sabes. La carga cambia y como cambia la carga, suponte que este aminoácido sea positivo y este negativo. Y cuando cambias el pH, los dos se hacen positivos. Obviamente se repelen y se desnaturaliza la proteína. Entonces, te pueden dar un dato que sugiere
que la proteína depende mucho del pH y te pueden decir qué factor físico-químico, qué agente físico-químico afectaría la conformación de la proteína. Si te habían hablado en el enunciado que hay interacciones iónicas, tú puedes decir el pH. También el calor te ayuda en todo, pero el pH, para que sea más específica, por ejemplo. Claro. Ese es el caso de aminoácidos cargables, ¿no? Cargables, pero si los aminoácidos son, por ejemplo, imagínate que esta es la proteína y aquí hay una valina y aquí hay una, no sé, una leucina y una valina. Estos aminoácidos en su cadena lateral no tienen grupos cargables. ¿Para qué diablos vas a cambiar el pH? Si aquí no va a pasar nada. ¿Cómo tú desnaturalizas esto? ¿Con calor? O si estos aminoácidos son hidrofóbicos y están interactuando con lípidos, tú puedes poner esta proteína en agua. Y tú dirás, profe, ¿qué tiene de malo ponerla en agua? Si una proteína vive en la membrana plasmática rodeada de lípidos y usted la pone en agua, la desnaturaliza. Porque estos aminoácidos de aquí odian el agua, van a tratar de esconderse y se desnaturaliza la proteína. Como el ejemplo que dijo que los hidrofílicos se escondían, ¿no? Exactamente, se vira al revés la proteína. Ah, ya, los aminoácidos no cargables son hidrofóbicos. En su mayoría son hidrofóbicos, sobre todo los que tienen cadena lateral más larga tienden a ser hidrofóbicos, claro que sí. Por eso se van a esconder, ¿no? Se van a esconder si tú lo pones en agua. Ay, o al revés, si la proteína vive en el citosol o en la saliva, ese es un tema importante, tienen que prestar mucha atención porque si les dicen una proteína de la saliva, si la proteína está en la saliva, está en el agua. Una proteína plasmática, como la albúmina, está en el agua. Por lo tanto, si a una proteína plasmática o de la saliva, que normalmente está en agua, llena de aminoácidos hidrofílicos en la superficie, si usted la pone en un solvente orgánico, se va a desnaturalizar al segundo, al instante, porque ella vive en un entorno acuoso. Entonces tienen que estar alertas porque el profe no tiene por qué decirles una proteína hidrofílica o que vive en un entorno. Le puede decir una proteína de la saliva y ya diciéndole eso, le está diciendo que es una proteína que está rodeada de agua. ¿Sí o no? Ajá. O una proteína plasmática que está rodeada de agua. ¿Bien? Correcto. Ajá. Bien, entonces esa práctica fue simple, pero bueno, es importante que tengan eso en cuenta. Iba a decir algo al respecto con este tema de la desnaturalización, que es importante. Se me olvidó. Bueno, nada. Entonces, tal vez era un detallito. Bueno, no importa ya. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Ah, ya sé qué iba a decir. Es importante, y esto aplica no solo para este experimento del que estamos hablando de desnaturalización, sino en general, es un mensaje general para todo lo que tiene que ver con diseño experimental. Por si acaso les preguntan, diseñe un experimento o evalúe, dado este experimento, si está bien o no diseñado. Se me ocurre algo así. Miren, es importante siempre considerar, en primer lugar, que en los experimentos hay que tener un tubo blanco, que recuerden que para el espectrofotómetro es importante porque permite setear el cero del espectrofotómetro. Yo le digo siempre a mis alumnos que es como que usted va a pesar algo en la cocina y usted pone la balanza, toma la balanza y le pone encima un plato vacío, tara, pone cero y ahí agrega el azúcar, ¿verdad? Eso mismo hace el tubo blanco en el espectrofotómetro. Bien. Pero supongan que no va a un espectrofotómetro, supongan que es un experimento de desnaturalización de proteína. No importa, también usted tendría que tener una condición donde la proteína no esté tratada con ningún agente físico. Ese es el blanco. Como concepto, blanco significa que el analito de interés no está siendo transformado de ninguna manera. Bien, y también insisto siempre a mis alumnos que un tubo blanco no quiere decir que sea transparente, de color blanco. Usted puede tener un tubo blanco azul. Cuando usted hace el experimento del Buret, el tubo blanco es azul, realmente. Cuando determina la urea, el tubo blanco es amarillo. No importa el color, lo importante es que está el analito, pero no está siendo transformado de ninguna manera. Bien, entonces eso es importante. Y lo otro importante, que esto es muy valioso cuando diseñen ustedes cualquier experimento, es que tienen que tener en cuenta que solo pueden cambiar una variable en el estudio. Imagínense, mis estimados alumnos, imagínense que ustedes quieran ver el impacto que tiene el pH, poniendo el ejemplo en base a lo que la alumna me preguntó, usando el mismo ejemplo, el impacto del pH en la conformación de una proteína. Y ustedes en el experimento ponen tubo 1, el blanco, tubo 2, pH 7.4, tubo 3, pH 7.4 a 37 grados de temperatura. Tubo 3, pH 3
pH 3 a 45 grados. Tuvo 4, pH 9 a 60 grados. Este experimento es una porquería de experimento. Porque ustedes están, profesor, pero si yo cambié el pH, sí, pero también cambiaste la temperatura. Aquí tú no sabes si lo que impactó en la proteína fue el pH o la temperatura. Este diseño está mal. Usted tiene que cambiar una sola variable. Usted tiene que hacer un experimento donde usted cambie el pH, por ejemplo, y la temperatura sea estable. Tú no me puedes cambiar a la misma vez el pH y la temperatura, o el pH y la concentración de la sustancia. No puedes. Tú tienes que cambiar una sola variable. Bien, entonces a la hora de diseñar un experimento o de escoger un experimento en base a la calidad del diseño, siempre tienen que escoger un experimento donde una sola variable sea modificada. No pueden modificar varias variables a la vez, porque es una locura. ¿Está bien? Eso es importante en el diseño experimental. ¿Correcto? Eso es importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por cierto, y esto nos conecta con la próxima práctica, que es la actividad de factores que influyen en la actividad de enzimas. Escúchenme, porque aquí siempre hay mucha confusión. Una enzima, en el 99% de los casos, es una proteína, ¿verdad? Eso queda clarísimo. Por lo tanto, todo lo que hablamos antes de que el calor, el pH, los solventes orgánicos, los agentes reductores, todo eso impacta en las proteínas y por lo tanto impacta en las enzimas. Obvio, las puede desnaturalizar, obvio, y puede hacer que se dañe su conformación y su actividad. Perfecto, la proteína, la enzima, tendrá afectada su actividad si usted cambia la temperatura, si cambia el pH, si añade un solvente orgánico, si de pronto añade un agente reductor. Obviamente, la conformación de la proteína cambia y si es una enzima, deja de funcionar. Pero hay otros factores, escúchenme, que influyen en la actividad de una enzima que no dañan su conformación. Por ejemplo, usted puede cambiar la concentración de sustrato. Usted puede añadir un inhibidor o usted puede añadir un activador. Estos tres parámetros hacen que la actividad enzimática aumente o disminuya, pero la proteína no se desnaturaliza. Entonces, esto es importante porque sucede que usted a veces le dice al alumno, dígame un agente que puede usted modificar para cambiar la actividad enzimática y automáticamente van a calor, pH, absorbente orgánico. No, esto la desnaturaliza, esto fregó la enzima, se fue la enzima. Pero si usted quiere cambiar su actividad sin desnaturalizarla, usted puede cambiar la concentración de sustrato, según nos enseñaron Michael y Menten. A medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la actividad enzimática. ¿Está bien? Entonces usted cambia la concentración de sustrato y punto. Usted ahí no está evaluando desnaturalización, está evaluando cambio en actividad, pero no desnaturaliza la enzima. Correcto. Entonces los alumnos a veces confunden esos dos conceptos y de pronto le ponen al mismo nivel la concentración de sustrato y añadir un agente reductor o cambiar el pH. Es verdad que todos ellos impactan en la actividad de la enzima, pero la concentración de sustrato no la desnaturaliza, solo hace que trabaje más rápido, más lento, pero no la desnaturaliza. ¿Quedó claro? Eso es importante. Entonces, en este sentido, bueno, ya saben que para medir actividad enzimática, en el caso particular de la práctica que nosotros hicimos, lo que evaluamos fue diferentes concentraciones de sustrato. Un detallito interesante, interesantísimo. Nosotros cambiamos, voy a dibujarlo acá, la concentración de sustrato y en la condición ideal hubiéramos podido determinar velocidad máxima. Ahora hablamos de los parámetros, déjenme borrar acá. Ahora hablamos de los parámetros